Muy buenos días, todas y todos. Quienes estamos aquí para reflexionar y compartir ideas respecto a la Defensoría Pública en la Ciudad de México y la ley que le dará vida al instituto encargado para conducirla y garantizarla. Quiero agradecer al Congreso de la Ciudad la invitación para venir a estar aquí con ustedes, en especial a la diputada Leonor Gómez y al diputado Ricardo Ruiz por esta iniciativa y por, armar este tipo de foros que no son foros académicos, sino básicamente son foros que alimentan y inciden sobre el desarrollo de las legislaciones y las políticas públicas, entonces es muy importante para nosotros. En una pertinente remembranza histórica, vale la pena recordar que a mediados del siglo XIX, el constituyente Ponciano Arriaga, al pensar sobre las instituciones que deberían existir en el Estado mexicano en construcción, describía una situación de desigualdad social e injusticia necesaria de atender. Hay en medio de nuestra sociedad una clase desvalida, menesterosa, pobre y abandonada a sí misma. Esta clase está en las entrañas de nuestra sociedad. Es la clase más numerosa, es nuestro pueblo, es nuestra sociedad misma. Se compone de todos aquellos infelices que, no habiendo tenido la suerte de heredar un patrimonio ni la fortuna de adquirir educación, se encuentran sumergidos en la ignorancia y en la miseria, y se ven por todas partes vejados, en todas partes oprimidos. Sobre esta clase recae por lo común no solamente el peso y el rigor de las leyes, sino también, y esto es más terrible, la arbitrariedad e injusticia de muchas autoridades y de muchos agentes públicos. ¿Qué hace pues el hombre miserable cuando es víctima de esos abusos? Buscará un abogado que lo defienda y patrocine, pero hay buitres togados que se alimentan con la planta, animales insensibles en cuyas entrañas nos resuena la voz dolorida de un hombre pobre. ¿A dónde, pues, acudirá el desvalido? La respuesta de esta última pregunta que planteó Ponciano Arriaga hace más de 150 años es lo que el día de hoy nos tiene reunidos en este foro para pensar, debatir y proponer un modelo de defensoría pública que responda a las necesidades sociales y de justicia en la Ciudad de México y a donde puedan acudir las personas con la necesidad de justicia asequible. La Defensoría Pública tiene su origen en la necesidad social de proteger ante la acción de la justicia a las personas que se encuentran en un ámbito de insolvencia económica o alta vulnerabilidad social y que son acusadas penalmente. Es una institución de origen noble y virtuoso que responde a la obligación del Estado de garantizar el acceso al derecho y a la defensa en condiciones de igualdad a cualquier persona, independientemente de su estrato social o situación económica. Desde esta perspectiva, la Defensoría Pública tiene dos objetivos intrínsecos que no pueden desagregarse: combatir la desigualdad social y garantizar el derecho de acceso a la justicia. La desigualdad social, que es también una forma de injusticia, se combate por medio de la igualdad procesal en los litigios, el proceso penal y en la ejecución de la pena, independientemente de los recursos económicos o privilegios sociales de las partes. El derecho de acceso a la justicia se garantiza con la posibilidad de ser juzgada ante un órgano jurisdiccional mediante el debido proceso y una defensa adecuada. La Defensoría Pública, por lo tanto, debe igualar a las partes, independientemente de sus diferencias económicas, sociales y culturales, que puedan dar ventaja a una o sobre otra de las partes. Para que esta igualdad sea real, la defensa debe ser técnicamente adecuada, capaz y con los más altos estándares. En México, cerca de las 2/3 partes de las personas que enfrentan un proceso penal harán uso de los servicios que ofrecen las defensorías públicas. Esto quiere decir que la defensa pública en nuestro país
atiende a toda la población y no solo a las que se encuentran en el ámbito de insolvencia económica o alta vulnerabilidad social. De acuerdo con el INEGI, cerca del 80% de todos los juicios penales federales que se celebran en el país son asistidos por la Defensoría Pública. En la Ciudad de México, poco más del 70% de las personas privadas de libertad les fue designado un defensor de oficio o un defensor público. Lo anterior ayuda a dimensionar la importancia de estas instituciones en el contexto nacional y local. No es exagerado afirmar que la garantía de una defensa adecuada para la mayor parte de la población en México depende del actuar de las y los defensores públicos. Sin embargo, la Defensoría Pública en México es deficiente. La mayoría de las defensorías locales están sobrecargadas y laboran en condiciones técnicas y materiales muy precarias, lo que redunda en una defensa muchas veces inadecuada e ineficaz. Además de las cargas de trabajo, existen otros aspectos de preocupación sobre las defensorías públicas, como la permanente y grave escasez de recursos materiales y de personal, deficientes condiciones laborales, falta de autonomía e independencia de los poderes ejecutivos locales y falta de capacitación del personal. Estos aspectos inciden de manera negativa en la garantía al derecho de una defensa adecuada. El año pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad emitió la Recomendación 16-2018, dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales como institución responsable de la Defensoría Pública en la Ciudad de México. En esta recomendación, la Comisión acreditó la violación al derecho a una defensa adecuada por parte de la Defensoría. En los casos que documentó la Comisión, en esta recomendación convergen diferentes aristas de la problemática general de las defensorías: la imposibilidad de solventar el gasto de su propia defensa, la emisión por parte del Estado de proporcionar una defensa adecuada, técnica y efectiva, y la incapacidad de impulsar la igualdad procesal para los acusados. Todo lo anterior, aunado al hecho de que el Estado no fue capaz de asignar a profesional en derecho para la defensa, entendido como una persona con cédula profesional y capacidad técnica probada en derecho, quien a su vez aprovechó su posesión generando confianza con algunos familiares a fin de obtener recursos económicos adicionales a su salario, creando expectativas de absolución a sabiendas de que no ejercía acciones de defensa efectiva, realizando una simulación de defensa registrada y evidenciada en la recomendación, generando aún mayor desigualdad en sus patrocinados, obstaculizando su ejercicio de ser oídos en juicio y nulificando su derecho de defensa adecuada en un contexto ya de por sí adverso para quienes tienen la defensa pública como única opción. Estos casos demuestran cómo esta actuación por parte del defensor generó afectaciones reales a 13 víctimas en derecho a la defensa adecuada. Esta recomendación está parcialmente aceptada. De los 7 puntos recomendatorios, la Consejería Jurídica aceptó solamente 4, los cuales continúan sujetos a seguimiento. Aquellos que no aceptó están relacionadas con la efectiva reparación del daño desde la perspectiva de derechos humanos, la indemnización por la mala representación legal, la provisión de servicios de atención psicológica y, lo más importante, la disculpa pública y reconocimiento de la responsabilidad de los hechos acreditados. La Consejería Jurídica únicamente aceptó dar vista tanto al órgano interno de control por la responsabilidad administrativa de su personal, como a la Fiscalía Especializada en Delitos de Personas Servidores Públicas por la responsabilidad penal que pudiera derivar, además de realizar una revisión profunda de la defensa brindada y continuar con la defensa de las víctimas que así lo desearon. Ninguno de estos puntos que están en seguimientos ha sido hasta hoy cumplido. El instrumento recomendatorio 16/2018 no es el primero que emite la Comisión
sobre la Defensoría Pública. En años anteriores fueron emitidas las recomendaciones 4/2012/2011, 10/2014 y 1/2016. Además, la Comisión emitió un informe especial sobre la Defensoría de Oficio del Distrito Federal en el año 2006, en el que se documentó la necesidad de que todas las personas defensoras públicas cumplan con los requisitos de ley, de contar con una licenciatura en Derecho y contar con una cédula profesional para evitar la vulneración de los derechos de aquellas personas que requieren la representación legal y patrocinio, en especial si se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, como son las personas privadas de libertad, las sujetas en proceso penal o en prisión preventiva. Con la implementación de la reforma de justicia penal del 2008 a 2016, se dio la oportunidad de transformar la situación de las defensorías públicas. Sin embargo, al día de hoy no se han visto cambios significativos en las condiciones de las defensorías públicas que redunden en un mejor servicio de defensa. En buena medida, esto se debe a que en este proceso de transición los esfuerzos se centraban en la capacitación de las y los defensores públicos sobre el sistema penal acusatorio y se omitió brindar información y formación sobre la institución de la Defensoría Pública y sus necesidades de transformación para garantizar de manera adecuada la defensa de las personas. Con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, se presenta una oportunidad importante para dar profunda y estructural transformación de la Defensoría Pública y es la oportunidad que se requiere para diseñar una institución fuerte que responda a las necesidades de defensa de las personas de la ciudad para promover sociedades más igualitarias y garantizar su derecho al acceso a la justicia. Al elevar a órgano autónomo al instituto, la Constitución Política de la ciudad marca una diferencia respecto al modelo anterior y fortalece el equilibrio procesal real de las partes. Lo anterior es así, pues, robustece la representación legal y patrocinio otorgado a las personas que así lo requieran, con mejores condiciones de independencia, mejores condiciones para la calidad técnica de la defensa y en general una situación favorable para subsanar las deficiencias señaladas previamente. Sumado a ello, el nuevo diseño constitucional favorece la atención de víctimas de violaciones de derechos humanos al contar con una obligación solidaria de brindar acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas en los casos de que las autoridades no acepten las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Para el cumplimiento de tales facultades, será muy importante que en la ley del Instituto se establezcan las formas de articulación con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Víctimas de la Ciudad y el Instituto de Defensoría Pública. Estas tres instancias tienen que estar articuladas, tiene que estar señalado cómo se va a articular, qué tipo de articulación y cómo crearán fuerza y coordinación. Todo en beneficio de las víctimas. Adicionalmente, resulta muy conveniente la atribución del Instituto respecto a propiciar procesos de mediación y justicia restaurativa, temas muy necesarios en las agendas para la transformación del conflicto social. Otros elementos importantes para el acceso a la justicia, derivado de la Constitución local, es el hecho de que el derecho a la defensa adecuada trasciende el ámbito penal para abarcar la asesoría, orientación y representación en materia familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil. La autonomía que la Constitución de la Ciudad de México otorga para la creación del Instituto de Defensoría Pública permite consolidar los servicios de defensoría con plena independencia funcional y presupuestal para afrontar la permanente y grave escasez de recursos materiales y de personal, deficientes condiciones laborales y falta de capacitación de lo que ya habíamos hecho mención. A su vez, la disposición constitucional establece la creación de un servicio civil de carrera para las y los defensores públicos,
lo que podría significar una adecuación importante para garantizar mejores condiciones de defensa para las personas usuarias de los servicios. De igual manera, una remuneración económica que no puede ser menor a la de las y los agentes del Ministerio Público, y este aspecto contribuye a la mejora de condiciones laborales de las y los defensores y también a la igualdad de armas por parte del litigio. Por otro lado, la Defensoría Pública debe convertirse como una institución dinámica procesalmente hablando, ya que está obligada a representar a las personas justiciables en toda clase de procedimientos, entre los que pudieran estar también los litigios estratégicos, acciones colectivas y aspectos muy importantes, procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades, en los barrios de esta ciudad, para prevenir violaciones a derechos humanos. Estos sin duda son aspectos innovadores de la Constitución y será uno de los aspectos más importantes en la garantía del derecho a la justicia para las comunidades y los barrios de la Ciudad de México. Congruente al anterior, ninguna autoridad pública debería desechar las acciones a las modificaciones estructurales y restauradoras para la reparación de las violaciones a derechos humanos. Finalmente, aunado a los retos de articulación y consolidados desde la perspectiva de derechos humanos y justicia restaurativa, el Instituto de Defensoría Pública tiene el gran reto de implementar el sistema de apoyos y salvaguardias necesarias para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, así como la garantía de los derechos lingüísticos de hablantes de lenguas nacionales durante los procesos penal, familiar, mercantil, civil o administrativo. Al respecto, sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión ha establecido pautas que guían el sistema de apoyo para estas observaciones generales. Aunado a ello, la defensa pública también deberá incorporar en sus procedimientos los procedimientos adecuados para la satisfacción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial la ampliación de defensa y representación legal a otras materias. La Defensoría Pública tiene una deuda pendiente en la sociedad de México y esa deuda no es atribuible a quienes por vocación, pese a las malas condiciones laborales, excesiva carga de trabajo y complejidad de los asuntos, procuran realizar una defensa adecuada de sus representadas y sus representados, como son la mayoría de los defensores públicos de la ciudad. Sin embargo, como institución, se tiene pendiente que esta transformación constitucional administrativa dé la oportunidad de sustentar y diseñar una institución que responda a las demandas de justicia e igualdad de la ciudad, y no podrá ser sin los defensores públicos, es con las y los defensores públicos y mejorando exactamente sus condiciones, como vamos a poder avanzar en esta agenda, que no nada más pone en el foco los defectos, sino sobre todo pone en el foco el cómo hacemos las virtudes exactamente de la Defensoría Pública solventar, incrementarse, y no podrá ser sin ninguna duda sin los defensores. La Ciudad de México en esta lógica, y eso es muy importante, quizá este planteamiento es uno de los planteamientos más innovadores de nuestra Constitución. Y permítanme regresar a Ponzán Arriaga. Ponzán Arriaga da fundamento a las defensorías públicas y también da fundamento a las defensorías del pueblo, que es como se denominan en casi muchos países a las comisiones de derechos humanos. En nuestro caso, exactamente tenemos históricamente en el pensamiento liberal del 19 la visión de justicia para el pueblo. Y tenemos la Comisión y la Defensoría Pública el mismo nacimiento histórico. Nos toca hoy, en este gran reto, ver cómo desde lo no jurisdiccional y desde lo jurisdiccional hacemos lo que es nuestro mandato de ambos, que es
procurar justicia y procurar reparación en el momento que se emiten y hay actos que así lo requieran del daño a las víctimas. Tenemos una gran oportunidad, yo creo que este es el inicio, y con la parte de la creación del instituto, de un trabajo muchísimo más coordinado, muchísimo más vinculado, porque de lo que no se trata, eso es importante, es de hacer jurisdiccional lo que no tendría que ser jurisdiccional. De eso se trata la justicia restaurativa, de eso se tratan los procesos de mediación, y aquí aprovecho el evento para decir que el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos es caminar junto con esta transformación, porque es nuestra misma labor, venimos del mismo tronco y necesitamos trabajar mucho más de la mano. No interpretemos, no caigamos en errores. Como les digo, ahora no se trata de incrementar ahora y hacer jurisdiccional cosas que podemos desde la Comisión, en coordinación y muy claramente diferenciado, procesar en términos de mediaciones y en términos también de ver de qué se va a tratar y ahora sí que cómo vamos a inventar y cómo vamos a hacer, y esa es la gran brecha y oportunidad que tenemos, qué va a ser y qué va a significar la justicia restaurativa en este país, porque somos el primer y el único hasta ahorita Estado, entidad federativa, que tiene esa apuesta en esos términos. Creo que es una gran oportunidad, creo que tenemos frente a nosotros de manera institucional, pero también como sociedad, una gran oportunidad en lo que a esto se refiere, y no me cabe la menor duda, diputada, que exactamente el marco normativo y un marco normativo que nos articule, que nos clarifique y que nos marque la ruta de cómo vamos a trabajar juntos, porque la verdad es que no vamos a poder sacar esto de manera aislada. La articulación es fundamental, fundamental, porque la materia es la misma, nada más que ustedes son los jurisdiccionales y nosotros seremos los no jurisdiccionales. Entonces necesitamos avanzar en esa lógica y por lo tanto pues seguiremos al pendiente, seguiremos al contacto y refrendo el compromiso de la Comisión para trabajar en esa lógica.